Ok, hoy vamos a hablar sobre justamente esto que dice en la pantalla, ¿verdad? Optimización de líderes. Entonces, en el proceso de desarrollo de nuevos fármacos, ¿verdad? Comenzamos muchas veces con alguna molécula que puede venir de alguna fuente natural, por ejemplo, de alguna planta, es decir, o bien podría ser totalmente nueva, ¿verdad? 100% diseñada, eh, diseñada en base a estructura, ¿verdad? Digamos, diseñada a partir de una estructura conocida de un receptor, ¿verdad? Entonces, para que pueda acoplarse a dicho receptor, ¿verdad? Lo más común hasta ahora, durante todo estos siglos que tenemos como humanidad, ¿verdad? Haciendo descubrimiento de fármacos, es que provengan de fuentes naturales, ¿verdad? Entonces, estas fuentes naturales, como les digo, en la mayoría de casos son plantas, aunque hay algunas también que provienen de animales y productos del mar, o sea, como tal vez ahí sí que animalitos del mar, como las esponjas de mar y algunos otros, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de las veces encontramos estas moléculas debido a información, por ejemplo, información ancestral de que sabemos que las comunidades las utilizan, ¿verdad? O que las personas las usan para ciertas cosas, ¿verdad? O a veces simplemente por accidente, ¿verdad? Como que se está buscando algo y se encuentra que funciona para otra cosa, ¿verdad? Entonces, estas moléculas, pues muchas veces ya presentan una bioactividad, ¿verdad? Entonces, parte del proceso de desarrollo de nuevos fármacos es realizar modificaciones estructurales sobre estas moléculas nativas que se encuentran para poder mejorar su capacidad para, ya sea su capacidad para unirse a su receptor, ¿verdad? Desde el punto de vista farmacodinámico, o bien mejorar sus características farmacocinéticas y de toxicidad, ¿verdad? O sea, como el organismo humano metaboliza o absorbe estas moléculas para que finalmente lleguen a su receptor, ¿sí? Entonces, bueno, en química computacional tenemos la facilidad de poder diseñar una gran cantidad de moléculas y poderlas probar. Entonces, bueno, poderlas probar. Hoy vamos a ver cómo podemos crear esas librerías o bibliotecas de moléculas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Dice, química combinatoria. La química combinatoria involucra la síntesis rápida o simulación por computadora de un gran número de moléculas diferentes, pero estructuralmente relacionadas. Es lo que les decía, ¿verdad? Encontramos una molécula base, una molécula que tiene alguna bioactividad, pero tal vez no tiene un buen perfil de toxicidad o no tiene una buena absorción y así, ¿verdad? Entonces, por eso dice que están estructuralmente relacionadas, ¿verdad? Porque están basadas en un núcleo base, ¿verdad? Es especialmente común en diseño de fármacos por computadora, ¿verdad? O en inglés Computer Aided Drug Design. Entonces, aquí hay un ejemplo de una biblioteca combinatoria. Me imagino que ya habrán visto esto en algún artículo, ¿verdad? Muchos papers ponen justamente como a veces una estructura base y luego ponen como los grupos en donde hay distintas posibilidades de sustituir con algún grupo en esta posición, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este heterociclo tenemos aquí un R1 y este R1 dice que puede ser OH, puede ser metóxido, puede ser una amina, puede ser un cloro, puede ser un ácido carboxílico. Y luego tenemos otro grupo variable, otra posición R2
en este otro carbono, que puede ser un fenilo, puede ser un OH, puede ser una amina, ¿verdad? Un bromo, un flúor, un cianuro y así, ¿verdad? Y aquí un 3. Entonces dice, si se dan cuenta, esta molécula tiene como 5 posibles sustituyentes en cada posición y tiene 3 posiciones. Entonces eso nos da un total de, 5 por 6, porque aquí me parece que hay 6, ¿verdad? Por 5, o sea, nos da un total de 150 moléculas, ¿verdad? Entonces, es una gran cantidad. Nosotros podríamos sentarnos una tarde y dibujar las 150 moléculas, ¿verdad? Sería un proceso un poco largo, pero a fin de cuentas lo que vamos a hacer hoy es justamente automatizar ese proceso. Y luego vamos a ver esas características que les mencioné hace un momento, que serían como las características farmacocinéticas, que son aquellas que se definen como lo que el cuerpo hace con el fármaco, ¿verdad? Y se refiere a las características, por ejemplo, de absorción que podría tener, cómo se absorbe el fármaco, cómo se metaboliza, cómo se distribuye en el cuerpo, ¿verdad? Cómo se excreta y por último si puede o no ser tóxico, ¿verdad? Presentar alguna toxicidad, ¿verdad? Entonces dice, más recientemente la química computacional se ha extendido al diseño de compuestos que presentan no solo una elevada afinidad por su receptor, o sea, no solamente fijándonos en la parte farmacodinámica, sino que también en la optimización de sus propiedades farmacocinéticas, que fueron las que mencioné antes, ¿verdad? Absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Entonces, quiere decir que el diseño de nuevos fármacos ya no solo toma en cuenta el acoplamiento, ¿verdad?, entre fármaco receptor, sino que ahora también está tomando en cuenta el perfil farmacocinético y toxicológico de las moléculas que estamos diseñando, ¿verdad? Eso también se busca predecir. La predicción se basa en algoritmos, muchas veces algoritmos de inteligencia artificial, muchas veces en estudios de QSAR, ¿verdad? Que quiere decir relación estructura-actividad cuantitativa, y en base a estos modelos que ya se han desarrollado, entonces estos modelos permiten predecir cómo será el perfil de farmacocinética y toxicidad de nuestra molécula diseñada, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar y vamos a empezar a ver ya la parte práctica, ¿sí? Vamos a usar, estas son las herramientas que vamos a utilizar, ¿verdad? En primer lugar, vamos a usar un editor de texto, ¿verdad? Podría ser Code, Visual Code, podría ser el Notepad, ¿verdad? El que ustedes quieran. Luego vamos a usar un editor molecular bidimensional, vamos a usar Marvin, ¿verdad? Vamos a usar un script de Python, que es el derivatizador, o sea, el programita que nos va a hacer nuestros derivados. Y por último vamos a usar esta herramienta que se llama SwissAdme, que es el predictor de las bioactividades, ¿sí? Entonces, o mejor dicho, no de las bioactividades, sino que de las características farmacocinéticas, ¿sí? Y por último, vamos a usar el otro programa que se les descargó junto con el Marvin Sketch, que se llama Marvin View, que nos va a servir para poder ver todas las moléculas juntas, digamos, en un formato de tabla. Entonces, vamos a empezar mostrando todos los archivos que vamos a usar hoy, ¿verdad? Que son estos. Este es el Visual Studio Code, ¿verdad? Entonces, vean. Aquí tengo todos los archivos que les comenté hace un rato. Voy a borrar este que se llama metronidazol.smiles porque luego no lo vamos a usar, porque ese lo hice de una simulación anterior. Y vamos a basarnos en esto, ¿sí? Si se dan cuenta, vamos a empezar con este que dice scaffold, ¿verdad? Este scaffold es nuestra molécula base, ¿verdad? O nuestro núcleo base, en donde en las posiciones número 2 y aquí la número 1 van a estar las sustituciones que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es un código Smiles. La diferencia es que en la posición 1 y 2, esto pues no es código Smiles, ¿verdad? Sino que son marcadores de posición.
¿verdad? Luego les voy a mostrar los otros dos archivos que son justamente grupos 1 y grupos 2 smiles. Si se dan cuenta, grupos 1 contiene tres grupos, ¿verdad? Un metilo, un etilo y un propilo, ¿verdad? Esos serían los grupos que se van a estar sustituyendo en la posición 1. Y el grupo 2 contiene un hidroxilo, ¿verdad? Acuérdense que en Smiles no se muestran los hidrógenos. Este es un metóxido y este es un flúor, ¿verdad? Esos serían los que se van a estar sustituyendo en la posición 2, ¿sí? El script pues es este, ¿verdad? Se llama derivatizador.smiles. Si lo analizamos pues está bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente abrimos el archivo, ¿verdad? Con open en el modo R, o sea read. Y este es el archivo scaffold, ¿verdad? Es nuestra molécula modelo, o nuestro, ¿qué sería? Plantilla, ¿verdad? Entonces guardamos la primera línea como base, ¿verdad? Y luego empezamos a, luego la numeramos y luego empezamos a buscar dónde van a estar las sustituciones. Y por último tenemos el archivo que se llama derivados.smiles, en donde, si se dan cuenta, justamente lo que hizo fue, por ejemplo, aquí en vez de este número 2 colocó este oxígeno, me parece, ¿sí? Sí. Y luego en vez de este número 1, después de este CO que está aquí, colocó el contenido del número del otro número, ¿verdad? Del número 2, perdón, los dije al revés, este sería el 1 y este sería el 2, ¿sí? Entonces, si quieren, voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Voy a sacar el code por un momento y voy a abrir Marvin. Lo estoy usando en el navegador porque tengo un problema con Marvin y la tarjeta de video de esta computadora, que no son compatibles. Entonces, por eso es que estoy usando la versión, digamos, la versión web, ¿sí? Entonces, voy a dibujar mi primera molécula. Voy a hacer un flavonoide. O algo similar a un flavonoide, serían dos ciclos y uno tercero, ¿verdad? Ciclo A, ciclo B, ciclo C. Aquí este grupo, ciclo B es bastante variable dependiendo del tipo de flavonoide que sea, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta forma y hagámosle acá un enlace doble, ¿sí? Y vamos a colocar nuestros grupos variables, vamos a colocar uno aquí y vamos a colocar el otro, podemos colocarlo acá, de este lado, ¿sí? Entonces, aquí van a estar los átomos raros que les dije, que les mencioné. Podríamos poner yodo, átomos de yodo, para ya que son un poco raros y nos van a servir como marcadores de posición, ¿verdad? Aquí van a estar nuestros grupos, nuestras posiciones que van a ir cambiando, ¿verdad? Le doy clic aquí en guardar, pongo que lo quiero guardar en formato smiles, me parece que es aquí, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí está uno de nuestros yodos y aquí está el otro, ¿sí? Estas son las dos posiciones. El problema que tengo tal vez es que aquí no sé específicamente cuál es cuál, ¿verdad? Porque no puedo descifrar tan fácil un smiles. Entonces, en vez de un yodo voy a poner un fósforo, ¿sí? Entonces ya sé que el fósforo va a estar en el anillo C y el yodo va a ser el que está en el anillo A, ¿sí? Entonces, de nuevo, guardo en formato smiles. Copio aquí el smiles, ¿verdad? Y ya sé que según mi dibujo, este fósforo va a ser una de las posiciones a sustituir y este yodo pues sería la otra de las posiciones a sustituir. Entonces eso lo voy a mover, lo voy a colocar aquí en mi archivo que se llama scaffold.smiles, ¿verdad? Van a crear un archivo nuevo que en un archivo de texto y le van a poner de título scaffold.smiles. Ahí van a copiar, no, mejor dicho, pegar ese código y van a colocar aquí, por ejemplo en el P, voy a colocar el número 2 y aquí en vez del yodo, incluyendo sus paréntesis,
voy a colocar el número 1, ¿sí? Ahí van a entrar las sustituciones, ¿sí? Entre llaves, si se dan cuenta, coloco las llaves y coloqué el número 1 y el número 2 ahí, ¿sí? Entonces ahora voy a guardar este archivo. Va. Una vez han sustituido sus átomos de marcadores de posición con estos indicadores, ¿verdad? Que son justamente los indicadores para que el script haga allí las sustituciones. Se van a ir a los grupos, ¿verdad? Grupos 1 y grupos 2, ¿verdad? Esto por supuesto que tienen ustedes que abrir nuevos archivos de texto, ¿verdad? Un archivo de texto nuevo y ahí van a escribir 3 líneas para grupos 1 y otras 3 líneas para grupos 2. Pero empecemos con grupos 1, ¿sí? Entonces, en grupos 1 vamos a poner las cosas que queremos que estén allí en ese primer carbono. Aquí tenemos un grupo metilo, un etilo y un propilo. Si quieren, los vamos a dejar ahí así, porque de esa forma es tal vez más fácil. Ok, después de eso van a hacer otro archivo, ¿verdad? Van a abrir otro archivo en blanco y ahí van a crear los grupos 2. Aquí en grupos 2 tengo un oxígeno, un metoxi y un flúor. Para facilitar las cosas voy a poner algo más sencillo, ¿verdad? Voy a poner un flúor, un cloro y un bromo. De esa manera vamos a tener los 3 halógenos y vamos a ver que nuestras moléculas tengan esos 3 halógenos, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, ¿sí? Aquí voy a guardar, ¿verdad? Y el nombre de este archivo tiene que ser grupos2.smiles, ¿sí? Ok. Una vez ya tengo esos 3 archivos, necesito el derivatizador, ¿sí? Este derivatizador .py es un código de Python. Para los que tienen un editor de código así como este, y si ya tienen la carpeta abierta en el editor de código, pueden simplemente ir al menú e ir también a la opción que dice terminal y darle nuevo terminal. Y eso también les va a abrir una terminal. Aquí en este terminal me gusta más Python derivatizador.py. No se ve bonito, lo voy a agrandar. Ahí está, Python derivatizador.py. Y lo corren. Y miren, si se dan cuenta, y al abrirlo ya debería de salirles los derivados. Ok, va, miren pues, ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a ir al navegador web y vamos a buscar Expasy. Expasy es la página del Instituto Suizo de Bioinformática. Tiene un montón de recursos. Entre esos está la que les comentaba que se llama SwissAdme. Tiene muchos recursos, pero en algún lugar aquí está SwissAdme. Es donde dice Browse. Y ahí van a pegar sus moléculas en formato Smiles. Darle Run. Y esto se va a tardar un poquito, pero nos va a ir dando para cada una este reporte, ¿sí? Para cada una de nuestras moléculas nos va a ir diciendo cómo están sus características en cuanto a, por ejemplo, lipofilicidad, tamaño de molécula, ¿verdad? Solubilidad, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije hace un rato que todos estos eran los
predictores de características farmacocinéticas, ¿verdad? Entonces acá dice, por ejemplo, absorción gastrointestinal alta, permeabilidad de la barrera hematoencefálica alta, si es un sustrato de del citocromo P, y si ya aquí aparece cada una de las enzimas del citocromo de forma individual y nos aparece si es o no es un inhibidor, por ejemplo. Luego nos da las reglas de Lipinski, por ejemplo, nos dice que hay 0 violaciones a las reglas de Lipinski, entonces sería un buen candidato a fármaco. Y luego nos da un poco sobre toxicidad, aquí en donde dice las alertas, ¿sí? Entonces acá estaría si hay alguna alerta de toxicidad, ¿sí?